Queridos y respetados todos, a lo largo de nuestra vida escuchamos muchos sermones y hacemos innumerables resoluciones mientras llevamos nuestra vida de fe. Decimos que somos personas que creemos fervientemente en Jesucristo. Ofrecemos culto y confesamos que somos pecadores, pero si miramos realmente nuestra vida, vemos que no logramos vivir una vida transformada, al punto de que nuestra vida es tan impura que ni siquiera podemos mirarla. ¿Por qué no cambiamos así? ¿Por qué sigo actuando como si estuviera completamente sumergido en los hábitos pecaminosos dentro de mí? ¿Por qué sigo pensando solo en mí mismo, en mi familia, en mis hijos? ¿Por qué repito las mismas caídas una y otra vez, viviendo de manera tan ruin, sin cambiar ayer, hoy, mañana, ni nunca? He escuchado la palabra, pero no ha penetrado profundamente en mi corazón. He sentido emoción, pero no ha permanecido lo suficiente como para mover mi vida. He tomado decisiones, pero no han llegado a convertirse en acciones. Así mi vida se va enfermando. Muchos cristianos lamentablemente tropiezan precisamente en este crucial punto de su fe. La palabra apenas roza nuestro corazón, la tristeza por el pecado dura solo un momento y aunque tomamos decisiones, no logramos dar el paso hacia la acción. Al final, como si nada hubiera pasado, la emoción que la palabra provocó en nosotros desaparece por completo de una manera asombrosamente perfecta. Hoy, de manera directa, debemos enfrentarnos a esta pregunta que es crucial. ¿Por qué, aunque escucho la palabra, no cambio? ¿Por qué, aunque escucho la palabra, sigo siendo terco, sigo rebelándome contra Dios y sigo viviendo con pensamientos negativos en la desesperanza y el desaliento? Bendigo sinceramente para que en el momento en que enfrenten esta pregunta, su fe pase de ser una fe que solo escucha a una fe que actúa y así reciban bendición. Deseo sinceramente que este momento no sea un lugar donde se queden sentados ante la palabra, sino que, superando todos los días en los que no cambiaron, se abra para cada uno de ustedes la puerta de la gracia para un nuevo comienzo. Cuando los seres humanos fuimos creados por primera vez, éramos seres tan llenos de gracia que al escuchar la palabra vivíamos de inmediato. La voluntad de Dios era alegría y su palabra era la dirección de nuestra vida. No existía ninguna brecha entre la palabra y la vida. Sin embargo, la caída de Adán y Eva destruyó por completo todo este orden lleno de gracia. Ellos confiaron más en su propio juicio que en la palabra de Dios y seguramente no imaginaron que esa única decisión sería el comienzo de la caída de toda la humanidad. Después de que traicionaron a Dios, los seres humanos perdimos la vida y con la relación con Dios rota, nos convertimos en seres que intentan llenar su vacío por sí mismos. Incluso ahora sigo viviendo bajo la ilusión de que puedo vivir así por mi cuenta. Escucho la palabra, pero no tengo fuerzas para seguirla, aunque me conmueva. Esa división en la que la emoción no se traduce en vida comenzó desde entonces y continúa hasta hoy. La caída de Adán no fue simplemente el primer pecado. Quiero que recuerden que fue un colapso fundamental que dejó en todos los seres humanos un corazón que, aunque escucha la palabra, no puede obedecerla. Como resultado nos hemos alejado de la vida eterna y con una profunda brecha entre la palabra y la vida, vivimos escuchando la palabra pero sin cambiar, llevando una vida que no da fruto. Hoy, mientras escuchamos la palabra y no logramos cambiar, debemos reconocer que esa huella de la caída aún permanece en nosotros y preguntarnos, ¿qué debemos hacer para vivir una vida transformada? Oro en el nombre de Jesucristo para que a través de la palabra de hoy, este sea un tiempo precioso de recibir gracia. El pasaje de hoy fue una advertencia muy directa y práctica para los creyentes de la iglesia primitiva.
Santiago quiso dejar en claro la diferencia entre la fe que solo escucha y la fe que actúa, especialmente para los cristianos judíos que vivían en medio de la persecución y la dispersión. En aquel entonces, la iglesia primitiva enfrentaba no solo dificultades externas, sino también crisis internas. Muchos creyentes escuchaban la palabra, pero no la ponían en práctica en su vida diaria y simplemente seguían viviendo de esa manera. Participaban en los cultos, pero en su vida cotidiana vivían alejados de la palabra. Santiago señala precisamente este punto y declara firmemente que no basta con solo escuchar. Afirma que la fe sin obras es engañarse a uno mismo. Leemos una vez más el versículo 21 del pasaje de hoy. Leamos todos juntos. Comencemos. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, amén. No seáis de aquellos que se engañan a sí mismos solo escuchando. Santiago resume la esencia de la fe en una sola frase. Advierte que una fe que se conforma solamente con escuchar, al final de todo, es un completo autoengaño, una ilusión engañosa. Se enfatiza que conocer la palabra no es la fe, sino que seguir la palabra es la esencia de la fe. En la cultura judía de la época, escuchar implicaba también obedecer. Sin embargo, los creyentes solo escuchan y no actúan en absoluto. Esto se debe a que, al caer en la profunda ilusión de que realmente están escuchando bien, aparentan tener una fe completamente equivocada y por eso no actúan en absoluto, lo cual es un grave error. A continuación, los versículos 23 y 24, que son el texto de hoy, los leemos todos juntos una vez más. Comencemos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Amén. Usando la poderosa metáfora del espejo que refleja la verdad. Una persona que aunque se ha mirado al espejo, pronto olvida su propio rostro. En aquel entonces los espejos eran de metal pulido y reflejaban borrosamente. Para ver el propio rostro no bastaba con un vistazo rápido como ahora, sino que había que concentrarse. Si después de tanto esfuerzo para ver tu reflejo lo olvidas en cuanto te das la vuelta, ese acto no tiene ningún sentido. Lo mismo ocurre con la palabra. ¿Qué es la palabra que refleja nuestro estado espiritual? Es un espejo. Si aunque por un momento tengas una revelación, esta desaparece en cuanto vuelves a tu vida cotidiana, el cambio nunca ocurrirá. El problema no es la memoria, sino la falta de voluntad y decisión para conectar esa palabra con la vida y obedecerla. Santiago continúa diciendo que quien mira atentamente la ley perfecta que da libertad y la pone en práctica, será bendecido. La persona bendecida de la que habla Santiago no es quien escucha la palabra superficialmente, sino quien la examina profundamente, la retiene y finalmente la lleva a la práctica, quien la convierte en acción. Eso es lo que significa. La bendición que recibe no es simplemente una recompensa material, sino la libertad interior, la madurez y la abundancia de frutos que se otorgan al vivir conforme a la palabra. Lo fundamental aquí es que no es la palabra la que transforma a las personas de manera automática, sino que es la persona que obedece la palabra quien da fruto de cambio y recibe bendición. El mensaje de Santiago se puede resumir de manera concisa en una sola y poderosa frase. Escuchar la palabra nunca es suficiente. El verdadero y profundo cambio comienza con la obediencia a sus preceptos. Queridos todos, hoy debemos afrontar esta pregunta, que aunque es muy incómoda, es absolutamente necesaria. Debemos recibirla como la pregunta más seria y fundamental que debe transformar profundamente nuestra vida. ¿Por qué, a pesar de escuchar con tanta frecuencia la palabra de Dios, no obedecemos verdaderamente y al final nuestra vida no cambia de manera significativa? Es un gran misterio. Cuando escuchamos un sermón, asentimos con la cabeza, incluso decimos amén. También entendemos claramente el significado de la palabra. Sin embargo, extrañamente nuestra vida no se mueve ni un poco. La palabra solo roza momentáneamente mi mente y mi corazón.
y en tan solo un minuto nuestra alma regresa a una rutina que no se diferencia en nada de la de quienes no creen en Jesús. La Biblia no explica este fenómeno de manera ambigua o indirecta. El pasaje de hoy lo dice de manera tajante. No se contenten solo con escuchar, engañándose a ustedes mismos. La Biblia nunca dice simplemente, escuchen la palabra con diligencia, escuchen, escuchen. De hecho, dice algo aún más serio. La persona que solo escucha la palabra está engañándose a sí misma. La inacción tras oír la palabra no es una debilidad, sino que es autoengaño. Por fuera puede parecer que uno tiene fe, pero en realidad es un estado muy peligroso, alejado de la verdad. Porque la ilusión de que estoy escuchando bien la palabra produce la insensibilidad más profunda y letal. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué, aunque escuchamos, no actuamos y aunque comprendemos, no cambiamos? Muchas personas piensan así. Debe ser porque mi fuerza de voluntad es débil. Si solo me esfuerzo un poco más, cambiaré. Si me entreno un poco más, podré obedecer. ¿No será que el sonido que nos hace cambiar de inmediato es algo así? Un sonido dulce, un sonido de elogio, palabras que dicen que lo hiciste bien. Sin embargo, la Biblia no lo diagnostica de esa manera. Mateo 13:15 nos dice una verdad muy profunda e impactante. La leemos todos juntos ahora mismo. Comencemos. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. ¿No te parecen realmente impactantes estas palabras? Esta es la razón por la cual la gente no obedece la palabra. La razón por la que no se produce fruto en acciones. Se dice claramente y de forma explícita que no es por una falta de capacidad propia. Jesús no dice que la gente no cambia porque simplemente no entiende o no comprende la verdad. De hecho, es todo lo contrario. Ellos, por un profundo miedo a comprender la verdad, cierran completamente los ojos, se tapan firmemente los oídos y cierran su propio corazón. Realmente tienen un gran miedo de cambiar su perspectiva. ¿Por qué hacen eso? Porque en el momento en que se vuelven a Jesús, su vida debe quedar completamente expuesta ante Dios. Su egocentrismo debe derrumbarse. Deben renunciar al pecado. Debo dejar de lado mi soberanía y mis propios pensamientos. Es decir, las personas no desobedecen la palabra simplemente por ignorancia o debilidad, sino que evitan y rechazan deliberadamente el arrepentimiento y la obediencia porque temen la rendición fundamental que éstas exigen. ¿No es así? La Biblia llama a esto endurecimiento espiritual. Este endurecimiento no es simplemente un problema de carácter, sino una profunda rebelión espiritual que se ha arraigado en el ser humano desde la caída. También está necesariamente relacionado con la influencia de espíritus malignos que hacen que cerremos nuestro corazón ante la palabra. Es decir, la razón por la que no cambiamos no es porque no conozcamos la palabra ni porque no la entendamos. Es porque un espíritu maligno endurece mi corazón e impide que tome la decisión crucial de entregar mi vida a Jesús. Ese espíritu maligno está aferrado completamente a mi alma. Por eso la persona escucha pero no actúa, sabe pero no cambia y aunque comprende, no obedece. Al final, la raíz del problema no es la falta de conocimiento, sino una resistencia espiritual, una rebelión nacida de un profundo temor a entregar la soberanía del corazón a Dios. En este punto, todo se vuelve aún más claro para nosotros. La capacidad de responder ante la palabra no surge de manera natural en nosotros, sino que solo es posible por la gracia de Jesucristo, quien abre nuestro corazón, y del Espíritu Santo, quien nos transforma. Es decir, la razón por la que no cambiamos no es porque no conozcamos la palabra, sino porque algún espíritu maligno ha tomado control de nuestro espíritu, impidiéndonos obedecer la palabra y entregarle nuestra vida a Jesús.
Una vida que no obedece y deja pasar la palabra ya se encuentra en un estado de advertencia grave. La Biblia expresa contundente. Es el versículo 47, capítulo 8, Evangelio de Juan. Leamos todos juntos, comencemos. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Amén. Y aquellos que la oyen pero la dejan pasar, Jesús no llama a esto una diferencia de madurez. No lo llama una diferencia de madurez, sino que lo señala como un asunto de pertenencia. Queridos todos, si después de escuchar la palabra durante años o incluso décadas, mi vida no cambia en absoluto, el problema no es la profundidad de la fe, sino la realidad de la fe misma. Por eso Pablo nos da una advertencia que sacude nuestras almas. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Comencemos, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? No des por sentado tu fe. No te engañes pensando que tienes una fe verdadera solo porque exteriormente llevas una vida religiosa. Está diciendo que el único y verdadero criterio de la fe cristiana es si Jesús está verdaderamente en lo más profundo de tu alma. Pablo menciona la asistencia a la iglesia, los cargos, el servicio, el conocimiento y el fervor emocional. Él dice que nada puede ser evidencia de salvación. ¿Permanecéis verdaderamente en Él por la fe inquebrantable en un solo y único Jesucristo, nuestro Señor? Esta pregunta por sí sola completamente determina nuestra verdadera alma. Y si Él no está en mí, la Biblia lo dice claramente, de lo contrario seréis desechados. Esta palabra es un silbato espiritual que rompe nuestra hipocresía, autoengaño y hábitos religiosos. Es un llamado a enfrentarnos a nosotros mismos con una honestidad asombrosa delante de Dios. Al estudiar en el extranjero, examina tu fe. Una fe sin Jesús. Tampoco es fe ni es verdadera creencia. Lo único que determina entre el cielo y el infierno es si Él está en mí. El cambio no es una opción selectiva que ocurre con el tiempo. Es un espíritu que comienza en el momento en que entras en Jesús. Y ese cambio, según Mateo 7:20, necesariamente y claramente se manifiesta en los frutos que produce. Así que por sus frutos los conocerán. Queridos todos, hoy también pueden dejar pasar esta palabra. Si lo hacen, no ocurrirá nada. Simplemente serán personas malditas. Pero en el momento en que aquí y ahora aceptamos a Jesús con fe, dejamos de ser dueños de nuestra vida y clamamos, Señor, sálvame. La palabra deja de ser solo un sonido. Se convierte en vida que obra en nosotros. Desde ese momento comenzaremos a transformarnos, dejando de ser solo oyentes para convertirnos en quienes viven la palabra. Porque el dueño del cambio no somos nosotros, sino Jesucristo. Ahora debemos, de manera muy silenciosa pero decisiva, dirigir nuestra mirada hacia el centro del Evangelio. La razón por la que no cambiamos aunque escuchemos la palabra no es simplemente por falta de práctica. Nunca debemos olvidar que, después de la caída, el ser humano se convirtió en un ser que perdió por completo la capacidad de seguir a Dios con gozo y que está sujeto a una limitación fundamental que le impide vivir sin Jesucristo. Somos seres tan miserables que repetimos los mismos problemas, odiamos el pecado pero no podemos dejarlo, y aunque tomamos decisiones inspirados por la palabra, después de unos días volvemos a ser como antes. Es decir, el problema del ser humano no es un problema de acciones, sino de existencia. No es que nuestras acciones hayan fallado, sino que la propia estructura espiritual de nuestro corazón se ha derrumbado, por lo que con nuestras capacidades, con nuestra fuerza, nunca podremos cambiar. Frente a esta estructura derrumbada, la voluntad humana es inevitablemente muy débil. Nuestro estado espiritual es como una vela que se apaga sin fuerza ante la tormenta, no como una lámpara en la oscuridad.
Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué, aunque escuchamos, no podemos actuar y, aunque comprendemos, no podemos cambiar? Ya les he dicho claramente que no es porque tengamos poca fuerza de voluntad. Si tan solo nos esforzáramos, podríamos cambiar. Si me entreno un poco más de esfuerzo, podré obedecer de una mejor manera. ¿Es esto posible? La Biblia da una respuesta completamente diferente. Dice que nuestro problema no es la voluntad, sino nuestra propia existencia. La razón por la que no podemos obedecer aunque escuchemos la palabra es por las huellas profundas de la corrupción que hay en nosotros. Por nosotros mismos nunca podremos abandonar nuestro pecado. Por eso en este punto debemos mirar necesariamente a Jesucristo. El único que puede hacer lo que nosotros no podemos, el único que puede levantar nueva vida donde nuestra voluntad ha fracasado, el único que puede transformar a quienes solo escuchan en personas obedientes es Jesucristo. La Biblia describe la obediencia de Jesús de la siguiente manera. Es Romanos capítulo 5, versículo 19. Leamos todos juntos. Comencemos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Amén. La Biblia nos está mostrando ahora dos caminos de obediencia. El primer camino es el de Adán. Es el camino en el que cuando el ser humano intenta obedecer por sí mismo, inevitablemente fracasa y se convierte en pecador. El segundo camino es el de Jesús. Es el camino en el que, al completar Jesús solo la obediencia en la que la humanidad fracasó, nosotros entramos en la justicia de Dios. Es decir, nuestra voluntad y determinación ya han fracasado por completo en Adán. Sin embargo, nuestra obediencia ya no depende de nuestra propia capacidad, porque existe la gracia, la obra y el amor de Dios que nos imputa la obediencia perfecta de Jesús como si fuera nuestra. Creemos que a través de la obediencia de Jesús se nos abre un nuevo camino de existencia. Si nos acercamos al Señor con esta fe, sin duda seremos transformados. La razón por la que no somos transformados es simple, porque aún no hemos ido delante del Señor. Por lo tanto, el único camino para que podamos obedecer no depende de cuán decididos estemos, sino del significado de esta existencia, si la obediencia que Jesús ya ha cumplido está obrando en nosotros. Queridos todos, hemos escuchado que la razón por la que no hemos sido transformados, a pesar de haber escuchado la palabra hasta ahora, es la caída del ser humano y que la solución no está en nuestra fuerza, sino en la gracia de Jesucristo. Ahora debemos hacernos esta pregunta a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo transforma Jesús nuestra vida de manera profunda y significativa, nuestra vida diaria? ¿Cómo pasamos de escuchar la palabra a la acción? La respuesta es que comienza con una vida que permanece en Jesús. La gente no cambia a medida que aumenta su conocimiento. No es que las cosas vayan a cambiar solo porque tú lo decidas. El cambio solo comienza cuando una naturaleza completamente diferente entra dentro de mí. Amén. Por eso debemos recibir el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender las palabras de Jesús. La razón decisiva por la que no cambiamos incluso después de escuchar la palabra es porque la palabra permanece solo en nuestra cabeza y aún no ha llegado a nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo dice que es Él quien hace esta obra directamente. Leamos todos juntos Juan 16:13. Comencemos. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Amén. Por eso las personas de fe a menudo confiesan lo siguiente. La palabra me llevó. La poderosa palabra me transformó profundamente. La palabra divina movió mis pasos con propósito. Esto es verdaderamente la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la palabra es solo información. Pero cuando el Espíritu Santo viene, la palabra se convierte en vida. Cuando el Espíritu Santo viene y estamos en la gracia de Jesús, solo entonces podemos ser libres de los hábitos del pecado, libres del egocentrismo y libres del miedo y la comparación. Si no tenemos la libertad que el Señor nos da, la obediencia se convierte en una carga enorme para nosotros.
Al escuchar la palabra pensamos, ¿debería vivir así? ¿No estarán diciendo algo sobre mí ahora? ¿No me estarán condenando? Pero cuando hay libertad, la obediencia se convierte en gozo para nosotros. Leamos todos juntos Juan 8:36. Comencemos. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Amén. Solo Jesús nos da la verdadera libertad que hace posible nuestra obediencia. Por lo tanto, la conclusión es muy sencilla. Escuchar la palabra no significa que tu vida vaya a cambiar. Podemos ser libres cuando entramos en Jesús y creemos verdaderamente que Jesucristo es nuestro Salvador. Lejos de Jesús la palabra es una carga, cerca de Jesús la palabra es una alegría. La salvación es el acontecimiento en el cual la obediencia y la vida de Jesucristo son transferidas a un ser quebrantado que no puede moverse aún después de oír la palabra. La salvación es el cambio en el cual termina la voluntad humana fallida en Adán y la perfecta obediencia de Jesús inicia una nueva vida dentro de mí. La salvación es la completa gracia y amor de Dios en la cual muere el viejo yo que solo oía la palabra y surge un nuevo yo que vive la palabra en el Espíritu Santo. Si miramos el mensaje podemos sentir lo profundo y sincero que es el corazón de Dios Padre. Somos seres débiles que no podemos vivir ni siquiera después de oír la palabra, que la conocemos, pero aún así nos desmoronamos y olvidamos rápidamente nuestras resoluciones. A pesar de eso, Dios nunca nos ha abandonado ni una sola vez. Dios es quien espera que regresemos a Él. Incluso cuando vacilamos después de escuchar su palabra, Él no nos reprocha preguntando por qué no podemos hacerlo, sino que nos extiende su mano diciendo, yo te sanaré, yo te haré nuevo. En última instancia, el corazón de Dios que se escucha en el mensaje de hoy es esto. Regresa a mí. No puedes hacerlo por ti mismo, pero yo te cambiaré. Os haré personas completamente nuevas. Dios nunca se aparta de nosotros, incluso cuando hemos fallado gravemente. Hay muchas personas verdaderamente amorosas que se acercan a nosotros con compasión porque hemos fallado en algún momento. Este es el corazón de salvación del Padre hacia nosotros pecadores. Un creyente no es solo quien escucha mucho la palabra, sino quien permanece en Jesús para que la palabra se haga vida en él. Por eso, un creyente es quien cada vez que cae vuelve a Jesús y se levanta por su gracia. En definitiva, un creyente no es quien vive según la palabra, sino quien vive la palabra siguiendo a Jesús. Queridos y respetados hermanos, hoy debemos enfrentar de frente nuestra realidad de escuchar la palabra, pero no vivirla. Sin embargo, recuerden esto. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos da esta palabra hoy? ¿Es para regañarlos a ustedes? ¿Es para condenarlos? La palabra que Dios nos da hoy no es para condenarnos, sino para restaurarnos. Recuerden que este momento no es un tiempo para derribarnos, sino un lugar de gracia donde se nos permite comenzar de nuevo. El arrepentimiento no es una simple decisión de hacerlo mejor, sino el valor de reconocer que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas y regresar a Jesús. Por eso, les animo a que dejen de lado la parte más dura de su corazón. Dejemos atrás el viejo hábito de olvidar rápidamente la palabra después de escucharla. Llevemos ante la gracia de Jesús ese punto donde siempre hemos fallado al intentar cambiar por nosotros mismos y arrepintámonos sinceramente. Y tomen esta decisión. No me detendré solo en el lugar de escuchar. Avanzaré hacia el lugar donde la palabra realmente mueve mi vida. Este es un nuevo comienzo que no es posible por la fuerza de mi voluntad, sino por el poder de Jesús. Espero que hoy sea ese punto de partida para ustedes. Ahora, abran su corazón delante del Señor y confiesen así. Mi amado Señor, he regresado a ti. Por favor, renuévame completamente hoy con tu santa palabra. Rompe mi corazón terco. Haz que me levante de nuevo a una vida de obediencia en Jesús. Esta decisión debes tomarla ahora.
Si no lo haces ahora, según la palabra de la Biblia, nosotros no podremos evitar convertirnos en personas rechazadas. Queridos y respetados todos, ahora espero que avancemos con una fe que confía solo en Jesús, más que en cualquier otra decisión. La palabra de hoy nos habla claramente. Escuchar la palabra no es suficiente y nos dice que el verdadero cambio no comienza con nuestra propia voluntad, sino dentro de la gracia que Jesús nos da. Por lo tanto, ahora les animo a que dirijan el rumbo de sus vidas de manera firme y completa hacia Jesús. Jesús es quien ilumina el camino por el que debemos andar y también es Él quien nos levanta cuando caemos. Solo Jesús es quien nos da el poder para vivir conforme a su palabra. Ahora proclamo una bendición sobre ustedes, llevando el Evangelio en mi corazón. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo renueve lo más profundo de sus corazones, que el poder de Jesús sostenga cada uno de sus pasos, que el amor de Jesús envuelva y restaure sus hogares y que la paz de Jesús establezca toda su vida sin que nada la sacuda. Oro para que a partir de hoy todas sus decisiones se tomen en Cristo Jesús, que caminen por el camino que Jesús abre para ustedes y que vivan en el poder que Jesús derrama sobre ustedes. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Queridos y respetados todos, con solo Jesús lo tenemos todo y es suficiente. Con solo Jesús nuestra vida sin duda será renovada. Amén. Con esto concluyo la palabra. En este momento les pido que se pregunten a sí mismos hacia dónde se dirige su alma. La salvación no es un sentimiento vago, sino una decisión que se toma aquí y ahora. Si no creemos en Jesús, quedamos atrapados bajo todo pecado y no podemos evitar ir hacia la perdición. Pero en el momento en que creemos en Jesús, de inmediato somos trasladados de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza. Por eso proclamo con fervor y casi con un clamor en el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo ordeno que todo temor, culpa y desesperación se alejen ahora mismo de sus almas y ustedes crean en Jesús. Amén. Jamás, nunca deben ir ellos al infierno, por favor. Reciban la salvación. Creo que Jesús los salvará. Amén. Jesús es el Señor de mi salvación, quien sostiene su desesperación, perdona sus pecados y renueva sus vidas. Bendigo para que en esta nueva semana la paz del Señor llene sus hogares, la alegría del cielo llene sus corazones y la guía de Dios llene cada uno de sus pasos. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición vendrá abundantemente sobre todos nosotros. Oremos todos juntos. Señor, hoy también a través de tu palabra renueva nuestro espíritu y muéstranos la razón por la que aún escuchando tu palabra no cambiamos. Realmente nos has hablado con amor, con mucho amor. Si todavía hay alguien que por temor a que su pecado sea revelado ante Dios, no puede arrodillarse ante Jesucristo, ¿realmente quieres abandonarlo? Señor, entra en medio de nuestra alma. Cuán felices que mis pecados sean revelados en el nombre de Jesucristo y cuán grande bendición es romper con el pecado en el nombre de Jesucristo. Haznos saber una vez más, Señor, que más que todas las riquezas, glorias y honores del mundo, el hecho de que mis pecados sean revelados ante Dios, que yo me acerque a ti y confiese, Señor, soy un pecador, es la mayor bendición y la vida eterna. Señor, te entrego que fui yo quien aún escuchando tu palabra no la comprendía y no cambiaba mis acciones. Que todos nosotros podamos buscar solo a ti, suplicando solo a ti, pidiéndote misericordia y que obres en nosotros para que así sea. Ahora para transformar a ese yo que escucha la palabra pero no la pone en práctica, para salvarme a mí que iba camino al infierno. La gracia de Jesucristo, quien vino a esta tierra a morir en mi lugar,
Y el inmenso amor de Dios, quien me amó tanto que para salvarme a mí, que escucho la palabra pero no la obedezco, entregó a su único Hijo Jesucristo hasta el punto de hacerlo morir. A mí que hoy también vivo rechazando la palabra, a mí que vivo rechazando y traicionando a Dios dentro de su palabra. Él no me ha matado ni me ha desechado. Me dice que soy un hijo grandioso y precioso, amado por Dios. Me permite ver mi pecado y me transforma en alguien que actúa gracias a la comunión, inspiración y guía del Espíritu Santo. Hoy, al mirar atrás, reflexiono sobre mi fe insensata que, aún escuchando la palabra, no logro ponerla en práctica. Ahora decido cambiar solo ante la palabra del Señor y vivir únicamente como alguien que da fruto de la palabra. Al tomar esta decisión y avanzar, que en el alma de cada persona reunida aquí, la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo estén presentes, que estemos juntos desde la eternidad, ahora y por los siglos de los siglos.